hablando, o llegamos mejor a los talentos en la ocasión anterior. ¿Se acuerdan desde dónde llegamos a los talentos? Estábamos hablando de qué antes de los talentos. De la libertad. De la libertad y la indecisión que nos generaba este encuentro con los talentos. Obviamente cuando uno menciona la palabra talento, generalmente se vienen palabras como habilidades, actitudes. Listo, habilidades. Dones. Actitudes, dijeron por ahí. Destrezas. Dones, destrezas. Estamos bien. Pero vale la pena aquí hacer una diferencia importante entre lo que son los dones y los talentos, que aparentemente serían lo mismo, pero que realmente tienen connotaciones desde el punto de vista semántico distintas. Y esos dones y talentos, entonces, es posible que alguien tenga dones y que al mismo tiempo tenga talentos, o es posible que alguien tenga uno de los dos, o simplemente es posible que alguien tenga los dos. ¿Sí? Es muy raro que alguien no tenga ninguno de los dos. Yo diría que tan escaso que me atrevería a decir que es casi que imposible que alguien no tenga al menos un talento, ¿sí? Y entonces, ¿qué ocurre? Que en ese movimiento de descubrir qué son los talentos y qué son los dones, siempre surge una diferencia muy grande. Generalmente la palabra dones se asocia más con aspectos religiosos, ¿no? Y entonces ustedes seguramente han oído hablar muchísimas veces de los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Esos dones del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? sí, Sabiduría. Sí. Eso, sabiduría, inteligencia, Entendimiento. fe, ciencia, Ciencia. que sería el entendimiento, ¿sí? inteligencia, Profecía, Dios, sanación o milagros, pues dicen algunos, el discernimiento y el don de lenguas, ¿sí? Este es muy abundante en las mujeres. Pero ¿qué ocurre? Esto obviamente es otra cosa desde este punto de vista religioso. Si usáramos las sinonimias en general, casi que se confundirían entre ellos, pues, pero realmente estamos hablando de cosas distintas, ¿sí? Ese don de la sabiduría, la fe, la ciencia, la profecía, la sanación, el discernimiento, se supone, desde el punto de vista religioso, que se le da a quien de alguna manera ha empezado a profesar su fe en Cristo, y los dones son dados, digamos, no para beneficio propio, no es el beneficio propio, sino para compartir y para el beneficio de un servicio, la iglesia propiamente, es decir, de lo que Cristo edificó de alguna manera. Yo no me quiero meter en estos campos, pues simplemente porque no son los míos, pero que sin duda vale la pena hacer esta diferencia, porque yo soy convencido de que realmente hay gente con dones, y hay gente que tiene la posibilidad de expresar cualquiera de estas posibilidades, generando, insisto, beneficios que van mucho más allá de lo personal. Perdón, hay personas que tienen dones y no son religiosos, sino que nacieron con ellos. Yo conozco más de uno. Sí y no. Vamos a tratar de ir dilucidando eso poco a poco, porque en realidad creo que ahí estás haciendo más referencia a los talentos, ¿sí? Los talentos, en cambio, generalmente tienen dos connotaciones. Una, o son heredados, ¿sí? O son adquiridos desde el entorno, ¿sí? Desde el medio en el que estamos, porque ese entorno pues genera una influencia. Por ejemplo, a ver, si mi mamá y mi papá fueron cantantes y tenían un oído musical, es muy posible que yo herede un talento musical y a lo mejor yo cante, ¿sí? En mi caso, humildemente, es así.
mi mamá cantaba en esa época, por allá ayer tarde, ¿sí? Y mi papá de vez en cuando hasta intentaba. Pero en la familia de él había muchos muy buenos músicos tiplistas, de esos reyes nacionales del tiple, y en fin. Entonces había una herencia musical, digámoslo así, que facilita el desarrollo de un talento. Ojo, yo dije facilita, no significa que necesariamente porque haya una herencia yo tenga que desarrollar el talento. Eso implica que yo tengo que trabajar en ese talento para que se produzca un efecto determinado y por supuesto desarrollar esto. Pero también está el entorno. Es posible que yo haya crecido o sea hijo de esas quienes de alguna manera tuvieron esos talentos, pero posiblemente el entorno hizo que esas personas se olvidaran de dichos talentos y yo pues nunca me pude beneficiar porque crecí en otro medio completamente distinto. A lo mejor en mi familia había alguien que tenía ese talento musical, pero se fue a vivir a yo no sé a dónde y nunca lo expresó, nunca lo manifestó, yo nunca tuve acceso a eso, a lo mejor me pusieron unos computadores muy rápidamente y yo desarrollé talentos o destrezas en otra área completamente distinta a la que en realidad posiblemente por herencia yo hubiera estado, digámoslo así, más destinado, ¿sí? más disponible y dispuesto, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Para el desarrollo de esos talentos, insisto, llegábamos allí ¿desde dónde? Desde la intuición. Y ya casi que esto nos va marcando la pauta para saber desde dónde nosotros podemos acceder a los talentos. Eso implica que si veníamos desde la intuición hacia los talentos y definimos la intuición como ¿qué? Perfecto, excelente. Como meterle corazoncito a la mente, es decir, que el corazón atesore la mente. Cuando el corazón atesora la mente, realmente uno puede desarrollar la intuición. ¿Y alguien se acuerda cómo definimos esa intuición? ¿Qué era la intuición? Muy bien, qué maravilla. Esa capacidad de sentir probablemente y de identificar algo posiblemente antes de que ocurra y entonces develar a través de ese contacto desde el corazón con la mente para poder estar en contacto con esa intuición. En otras palabras, la intuición no se desarrolla si no hay corazoncito por ahí metido, ¿sí? Y si la intuición no se desarrolla si no hay corazoncito, quiere decir que los talentos ¿qué? Si A, entonces B, ¿cómo era que decíamos? Claro, claro. Si no hay corazón, entonces es muy difícil que desarrollemos los talentos. Pero, entonces, ¿cómo podríamos definir eso de meterle corazón a los talentos? Por ejemplo, hubo un muchachito que a los 3 años vino por aquí a consulta alguna vez y entonces un médico que estaba por ahí medio desocupado lo vio, se puso a mirarle la oreja y le dijo a la mamá, este muchachito va a ser músico. No, este tigre va a ser músico, fue lo que le dijeron, ¿cierto? Yo no voy a mencionar ningún Simón propio, pero bueno, lo cierto es que ese jovencito que ahora es un pianista reconocido, famoso además, ese hombre tuvo que hacer algo muy importante que fue, lo primero, fortalecer un talento. ¿Y por qué digo fortalecer? Dime si no es verdad, Simón, este oído musical, esta vena musical la traías de algo o no? No había por ahí ningún martelo por ahí cerquita, ninguno de ellos, ¿no? ¿Ah? Eso, el entorno, pero definitivamente algo que estaba ahí cerquitica. Y seguramente que no había un talento muy, digamos que muy expresado, por ejemplo, de parte del papá, ¿no? Carlos no, yo no me lo imagino mucho cantando, pero bueno, alguna cosita tendría por ahí metida. Sin embargo, cuando este hombrecito
empieza a identificar que tiene ciertas capacidades, o mejor, los papás empiezan a identificar que tiene ciertas capacidades, porque le ponemos un metrónomo, que es una cosa que sirve para medir los tiempos en la música y los ritmos y todo eso. Entonces en la consulta el muchachito empieza a moverse, y eso indica, ya estoy vibrando con eso, no le fue indiferente. Es posible que otro vibre ante el color, o es posible que otro vibre ante las dos cosas, pero seguramente el que vibra ante el color va a tener una habilidad mucho más a nivel de artes en cuanto a pintura o ese tipo de eso es, de acciones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Él identifican esa posibilidad, pero eso hay que fortalecerla. Si yo no fortalezco mis talentos, estoy condenado a que se extingan. Y cada uno, insisto, vino con unos talentos. Cada uno de ustedes vino con unos talentos. Revísense por allá en la infancia, los que puedan tener memoria de esa parte, pero revísense, y seguramente había algo que definitivamente les apasionaba hacer. Había una cosa que ustedes identifican, es que me encantaba hacer esto. Entonces es posible que a una le gustaba desbaratar las muñecas y vestirlas todo el día con otro trapito distinto, ¿sí? Esa que tenía esa habilidad muy posiblemente se orientó por el diseño, alguna cosa que tuviera más que ver con el hemisferio derecho, ¿sí? Pero muy seguramente la otra, en lugar de desvestir la muñeca, la ponía a correr, ¿sí? Y esa es una habilidad completamente distinta, eso es un talento completamente distinto, asociado a un tipo de inteligencia distinta. Howard Gardner habla de Gardner, eso así creo, habla de inteligencias múltiples. Entonces él dice, hay el inteligente matemático, hay el inteligente lógico, hay el inteligente kinestésico, como sería en ese caso, hay el inteligente intrapersonal o interpersonal, hay el inteligente comunicativo, hay el inteligente político, social, el musical, el visual, el espacial. Entonces describe una serie de inteligencias. Es posible que este no sea inteligente desde el punto de vista motriz, kinestésico, entonces posiblemente no va a ser el Messi o el James o lo que sea, pero posiblemente tenga una habilidad musical mucho mayor y va a generar esas destrezas, siempre y cuando se fortalezcan esas destrezas. Y muy importante aquí también, siempre y cuando haya una influencia. Y cuando hablamos de una influencia, significa que tenemos aquí ¿qué? Un paradigma, o por lo menos un modelo a seguir, ¿sí? Un modelo, un patrón, correcto. Es muy frecuente que no tengamos unos talentos muy definidos, pero cuando, además de fortalecerlos, empezamos a encontrar que alguien influye, y si estamos diciendo influye, necesariamente tiene que ser allá, externo, y ahí sí entonces entran a jugar factores como esos. Mis familiares eran músicos, o este tío era un pintor, o aquella mujer era súper hábil para el deporte, y así nos vamos metiendo por cualquiera de esos lados y empezamos a desarrollar, insisto, el contacto con las influencias. Aquí viene una cosa muy importante, porque generalmente esto ocurre hacia los primeros 4 años de vida. Es decir, si en esos 4 años de vida se identifica claramente que alguien tiene un patrón de comportamiento determinado, es muy factible que quien esté influenciado por esas cosas pueda realmente desarrollar un talento que vaya a ser verdaderamente significativo. Porque es cierto que alguien puede tener una habilidad musical, pero digamos que es un buen aficionado, ¿sí? Pero no genera una destreza tan grande como para ser un verdadero profesional en eso, ¿sí? Y viene otra cosa aquí que es muy importante en este proceso del manejo de los talentos, desde el fortalecer la influencia, y es una cosa que es el orden, que es muy importante también. Digamos que hay un orden que implica que vayamos siguiendo unas secuencias determinadas. Cuando yo empiezo a desarrollar un talento, pero no voy siguiendo un orden en el proceso de aprendizaje, es muy fácil que en el camino surja un pequeño obstáculo y entonces simplemente me frustro. Y si se frustra y no hay alguien que lo esté influyendo, nuevamente cae.
tú lo ves todos los días, Margara, con tus niños allá en el colegio, ¿no? Entonces llega un niñito que tiene una habilidad para pintar, otro que tiene una habilidad para cantar, otro que tiene una habilidad posiblemente para lo kinestésico o el movimiento. Y entonces la labor de un buen maestro es identificar en qué se desenvuelve de manera diferente a los demás. Diferente obviamente en el sentido en que potencialice esas posibilidades, ¿no? Y entonces si yo identifico que ese alguien es diferente, es decir, que definitivamente sobresale con respecto al promedio, empiezo a desarrollar la posibilidad de activar esa diferencia y no se desperdicia, pero ahí, ese es un punto muy especial. Es cierto que cualquier ser humano puede desarrollar un talento en cualquier época de su vida, pero si se activa antes de esos 4 años, la potencialidad es infinitamente mayor porque su corteza cerebral apenas está en maduración. ¿Se acuerdan que decíamos que empezaban a salir los dientecitos más o menos a qué edad se acuerdan? Los dientes de leche. Tipo 8 meses y terminaban de salir más o menos a qué edad? Entre los 7 y los 8 años. Ahí en ese momento ocurre una maduración muy especial de la corteza y por eso se da, digamos que, ¿cómo se llama eso? Cuando se caen los dientecitos de leche, mudar, eso es, mudar. Entonces empiezan a mudar ahí, pero eso no es al azar que ocurra ahí al término de ese primer septenio, porque ya empiezan a salir entonces ahí sí los dientes definitivos y ocurre otra etapa en la maduración de la corteza cerebral, que es una etapa mucho mayor que después se va a identificar aún mucho más fuerte cuando se multiplica ese segundo septenio y llegan al inicio del tercer septenio hacia los 20-21 años, donde salen las famosas muelas del juicio. Entonces cuando salen las muelas del juicio se supone que ya tenemos el juicio suficiente como para poder tomar determinaciones serias y digamos proyectarlas hacia proyectos de vida, valga la redundancia. Esos proyectos de vida exigen que haya un cuidado muy específico frente a eso y entonces empieza a haber en el desarrollo de esas destrezas una madurez que le permite ahí sí consolidar un proceso que inició. Definirse, exacto. Tengo una duda frente a esa terminación del primer septenio que ocurre. Al término del primer septenio. Ahí empiezan a caerse los de leche y empiezan a salir los definitivos. Entonces cuando eso ocurre empieza a haber un proceso de maduración mucho mayor que va a extenderse y tan importante en esos 2 septenios siguientes. Pero estamos hablando como de gusto, como ya no es solo que la habilidad, puede tener talento, sino que ya genera a la persona, claro, genera un gusto y una pasión porque ahí te diste cuenta, ahí, pasión. Entre esos 7 y 14 y hasta los 21 años realmente se empieza a desarrollar la pasión. Por eso hay la conciencia del tú. Sí, acuérdate, el primer septenio soy yo. Y jugamos, no, mío. Pero de los 7 a los 14 ya, listo, yo te presto el tuyo y tú me prestas el mío. Hay una conciencia del tú y viene luego el nosotros en esos 21 años. Pero ahí, entre los 7 y los 21 años, son 2 septenios muy importantes. Él afianza lo que tenía como talentos y los empieza a definir mucho más marcadamente. Pero por eso es tan importante que ahí no se obligue a nadie a realizar una actividad determinada. Es que usted tiene talento para el fútbol, tiene que jugar fútbol. Obviamente lo menos que quiere un adolescente es obedecer unas órdenes que alguien le está dando. ¿Por qué? Porque la ley natural de la adolescencia es precisamente el adolecer de ese criterio como para definirse claramente y se trata de desafiar la autoridad. ¿Por qué? Porque él se está reencontrando con su territorio y está diciendo, tico, es que mi opinión vale, yo tengo derecho a opinar acá, yo doy, digamos, mis puntos de vista, pero además los defiendo, y los defiendo de manera aguerrida, y por eso entonces tomo posesión de mi territorio y voy definiendo lo que quiero hacer. Por eso esos 2 septenios ahí son tan importantes, y por eso hay una diferencia ahí entre la prepubertad, o mejor dicho, la pubertad y la adolescencia. ¿Sí? Hay una diferencia muy marcada. ¿Ibas a decir algo, Carlos? Sí, que frente al orden, ese orden también nos trae métodos. Pues
o sea, tener orden para poder, digamos, fortalecer el talento y todo también nos trae métodos y estrategias, por ejemplo. Sí, claro. Es muy importante porque aquí, en ese orden, tú estás poniendo, insisto, una secuencia. Si hay una secuencia, obviamente significa que hay una metodología, que hay un ritmo determinado que te permite ir acercándote a eso. Pero también aquí ocurre una cosa que es fundamental, y es que ese orden, ese fortalecimiento, esa influencia no se dan si no hay mínimamente un conocimiento de las cosas. Entonces vamos aquí con 4 factores muy importantes en cuanto al desarrollo de los talentos. Primero, el fortalecimiento de eso que se está identificando como un potencial, la influencia que tiene ese medio exterior, pero que no es el factor primordial. Puede ser un factor supremamente útil, pero no significa que si alguien no está en el entorno, yo no pueda seguir desarrollando mi talento siempre y cuando siga un orden y por supuesto me sea impartido un Pero conocimiento. esa influencia no puede darse por el acompañamiento que hace el entorno, o sea, por decir algo, el padre de familia, o sea, él no está diciendo tienes que hacer eso, pero te acompaño en lo que te gusta. Por supuesto, por eso cuando hablamos de influencia decimos que depende del entorno. Lo que influye siempre va a ser externo, ¿sí? Porque estamos tomando todo eso que hay allá y de eso estamos tomando modelos, insisto, algo que nosotros por lo menos, a lo que nosotros nos despierta por lo menos admiración y respeto, ¿sí? Es muy posible que si yo tengo talento para jugar fútbol y prontamente me llevan en las canchas a ver a alguien que tiene una destreza maravillosa o a ese primo que jugaba muy bien y entonces hacía muchos goles y se motiva y entonces empieza a aplaudirlo, un día se mete a la cancha porque alguien no vino y está en la suplencia, entonces lo metieron, medio jugó pero se entusiasma porque alguien le dijo bien, eso estuvo perfecto y esa palmadita posiblemente fue suficiente para ahorrarse muchísimo tiempo en el desarrollo de esas destrezas porque potencializa inmediatamente. Porque ¿qué hizo la palmadita? ¿Alguien me puede decir? Lo motivó y sobre todo lo hizo creer. Un reconocimiento. Era posible. Y esa creencia en sus posibilidades potencializa enormemente porque ya lo hemos dicho, el que cree, cree. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí o no? Muy bien. Entonces, fortalecimiento, influencia, orden, conocimiento. Y aquí viene una cosa muy, muy importante, que es la pasión. La pasión normalmente la asociamos a la dopamina, pero también al amor por las cosas, ¿sí? Al amor por las cosas. Por eso alguien decía, si quieres haz lo mismo, pero hazlo de manera distinta. Con eso, con la pasión. Yo me quedo sorprendido de ejemplos como el de Paco de Lucía. ¿Se acuerdan quién era Paco de Lucía? La mayoría. El super guitarrista español, que fue tal vez catalogado como uno de los mejores guitarristas españoles. Este hombre nunca aprendió a leer una partitura, ¿sí? Y uno dice, ¿cómo es posible? Entonces lo mínimo que uno dice, ¡qué talento! ¿Sí o no? ¡Qué talento! Pavarotti, ¿quién creyera? Pero Pavarotti no era músico de academia, ni mucho menos, ni posiblemente aprendió a interpretar medianamente una partitura y seguramente que no recibió una clase de solfeo ni de cosas de esas, pero sin embargo, miren que llegó a ser. Atérrense, Bill Gates. ¿Quién creyera? Uno pensaría que era un tipo súper académico y todas esas cosas, y resulta que no estudió nada de lo que realmente ejerció en su momento. Entonces fíjense la cantidad de ejemplos que van saliendo y que uno dice, wow, ¿qué lo movió? Además de un conocimiento. Por supuesto el conocimiento se puede desarrollar, pero puede ir acorde a esas destrezas o a esas habilidades que tenga sin que necesariamente haya sido formado en una escuela determinada, ¿sí? Pero sí, por lo menos dentro de un orden que él eligió para empezar a desarrollar esos talentos. Y entonces cuando esto ocurre, cuando se empieza a desarrollar la pasión, para que haya pasión, tiene que haber, otra vez lo dijimos por aquí, corazoncito. Si no hay corazón, olvídense que no puede haber pasión. Entonces por eso cuando alguien dice, haz lo que quieras, pero hazlo de manera apasionada. Si lo que estás haciendo no te despierta pasión, aquí algo está fallando y es muy grave. Es muy grave porque eso te condena a estar infeliz.
Y si estás con alguien, entonces que estés con la pasión por ese alguien. Si no existe esa pasión por ese alguien, vamos caminando lejitos. ¿Por qué? Porque si no te está moviendo ese corazoncito, hay una cosa que se empezó a arrugar ahí y en lugar de hipertrofiarse, se empezó a atrofiar. Y cuando las cosas se atrofian, cuando no se usan, tienden a desaparecer o por lo menos a perder gran parte de su funcionamiento. Por eso muchas veces una pareja deja de encontrarse simplemente porque ya no bailan el mismo son. Y si no bailan el mismo son y uno está por aquí y otro por aquí, es muy posible que lo único que vayan a generar es roces, fricciones, desgaste, y por supuesto todo ese desgaste te va a llevar a que se pierdan toda esta cantidad de cosas como los talentos. ¿Ustedes se acuerdan que era la figura del talento en la antigua Grecia, no? Se conoce toda la parábola del talento, pero allá es Mateo. A las monedas. Las monedas Eso es. serían los hijos. Eso, las monedas que le dio a sus criados, ¿no? Y entonces a alguien le da 5 monedas, al otro 2, al otro 1, ¿sí? Y de pronto el de las 5 monedas al tiempo se devuelve, había cosechado lo que él le había dado y entonces logró recuperar otras 5 monedas, le dice aquí están tus 5 monedas y yo gané otras 5, el otro le dice aquí están tus 2 monedas y yo gané otras 2, pero el otro, el que se había llevado una, sabía que el tipo era muy gruñón y dijo no, yo le entierro porque me da miedo perder esto, y entonces cuando llega con su moneda le dice aquí está tu moneda, yo no me atreves a nada porque tú eres muy gruñón, le dijo así, hey, vos sos muy gruñón, le dijo así, ¿no? El hombre era paisa en esa época. Y entonces, cuando le entregó su moneda, el tipo le dice, pues sos un sinvergüenza, pues eso traducido al lenguaje paisa, pues sos un sinvergüenza, ¿cómo te ocurre que no me trajiste al menos los intereses pues por esa moneda que yo te di? No, entonces simplemente pues no vas a gozar de aquí en adelante, yo te mando para otra parte. Esa es la parábola del talento, pero ese talento se llama así porque en esa época, en la antigua Grecia, se movía una especie. Realmente no era una moneda, era una esfera metálica con un peso determinado que tenía un valor determinado. Y por eso la palabra talento traduce algo así como balanza, ¿sí? Porque en la balanza se pesaba eso, y entonces hay una balanza en los talentos entre la inteligencia y las aptitudes. ¿Sí? Eso, de alguna manera, marca lo que son los talentos. ¿Vamos hasta ahí o no? Sí. El temor, ¿en qué momento el temor entra a hacer daño en todo el proceso? Perfecto. Mira, el temor puede entrar en cualquiera de estos momentos. Y esto es muy grave, porque si al momento de estar fortaleciendo, por ejemplo, alguien tiene una afinidad por la piscina, por el agüita, ¿sí? Y es ese niñito de los 2 o 3 años que no puede ver una piscina porque pobre y se tira, ¿sí? Pero si en el momento en que se va a tirar alguien le dice cuidado, eso es peligroso, ¿qué pasa? Que ese entorno empieza a atrofiar esa posibilidad y por supuesto ese fortalecimiento se viene abajo. El agua es peligrosa. Él ya escuchó una cosa que dice el agua es peligrosa, además la escuchó posiblemente de alguien que representa para él una autoridad, es decir, alguien que ha estado posiblemente gran parte del tiempo con él y le está diciendo cuidado, es peligroso, alguien que lo venía formando, entonces termina por creerse que esto, o esa influencia del medio externo que puede generar fobias o simplemente perece cualquier habilidad. Yo recuerdo que mi hijo tenía una habilidad maravillosa para el patinaje, ¿sí? Y estaba en la liga de patinaje, iba súper bien, desarrollando un potencial que ustedes no se imaginan, y de pronto una vez saliendo de la, ¿cómo se llama?, de la liga de patinaje, él vio una escena terrible, y es que había un niñito ahí de cochecito, y se acercó un Rottweiler, y literalmente se le tragó medio brazo. Pero a él le tocó ver eso, entonces empezó a asociar patinaje igual mordedura de perro, ¿sí? Igual semejante drama. Y claro, un niño que tiene 4 o 5 años que todavía no está en capacidad de discernir dice, yo aquí empiezo a entender que la influencia externa me bajó y se desmotivó con el patinaje. Y obviamente nunca lo obligamos al patinaje,
a pesar de que tenía destrezas, pero porque eso representaba para él en ese momento algo complejo, algo tenso, y entonces ya no se convirtió en una cosa agradable como la que iba antes, sino una cosa que era amenazante de alguna forma, ¿sí? Entonces eso lleva a que se pierda la pasión, es decir, el miedo puede entrar en cualquier momento de esto, aún en el momento en que se está impartiendo el conocimiento. Por eso el conocimiento con temor no se puede dar. Esos regletazos que le daban a la gente antes, usted tiene que aprender a hablar, claro, lo único que hicieron fue coger fobias y empezar a encontrar cosas Y complejas. el mismo entorno no hubiera podido ayudarle a recuperar. Por supuesto. He ahí la importancia del entorno y de cómo se manejan los entornos, pero también de cómo entonces se puedan estimular otras destrezas si digamos este está, digámoslo así, en stand-by, ¿sí? Porque esa puede quedar en stand-by. Él, por ejemplo, desarrolló unas destrezas maravillosas con el fútbol. Extrañamente, no entiendo por qué resultó medio pintado de verde, pero eso es un conflicto que no se ha podido resolver ahí en familia, pero bueno, en fin. Lo cierto es que miren que todo esto está llevando a que los talentos se desarrollen o se frenen en un momento determinado, ¿sí? Cuando se desarrolla la pasión, cuando hay amor, cuando hay dopamina, entonces está también la capacidad de la resiliencia, que no es otra cosa, resiliencia, que la capacidad de resurgir a pesar de las dificultades. Yo no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ver ayer un programa que a mí me impactó sobremanera, 4 Caminos, donde un amigo acoge a otro que se va quedando sordo y ciego, y entonces el tipo siempre está interpretando, ellos están tomados de las manos y él aprende a entender el lenguaje de sus manos, y entonces conversan perfectamente y se los lleva para partidos de fútbol, inclusive le describe cómo van las acciones en el partido de fútbol. A mí me pareció de verdad, absolutamente impactante ese programa. Los invito a que lo miren por ahí, 4 Caminos, lo buscan ahí en internet porque eso queda ahí, pero ese específicamente me pareció un ejemplo impresionante de resiliencia, que si eso no es resiliencia, entonces yo no sé qué es. Y de amor. Y de amor profundo, y de entrega, y de cooperación, y de todo lo que ustedes quieran. Cuando hay resiliencia también entonces hay una cosa que surge, que es el sentimiento de apropiación. Todo esto lo estoy mencionando para entender todo lo que influye en el desarrollo de los talentos. Si yo tengo un sentimiento de apropiación, hombre, pues por lo que yo me apropio, mínimamente le pongo atención, ¿sí o no? Y si yo estoy atento, eso significa que estoy enfocado, no estoy perdiendo la capacidad de control. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los anillos caracteriológicos? Es decir, de lo que forma el carácter, control, correcta visión de las cosas, ver más allá de las cosas, interpretar más allá de las cosas. Posiblemente, volviendo al ejemplo de Simón, alguien lo ve brincando con el metrónomo y dice, sí, bacán el muchachito, y ay, cómo juega bonito, y luego, sí, y punto, y ahí se quedó. Pero alguien que ve un poquito más allá, y no porque yo tenga ninguna habilidad distinta, ¿no? Sino porque simplemente estoy más entrenado en eso, entonces puedo ver un poquito más allá y darme cuenta, este muchachito con esto está desarrollando otro talento. Entonces esa atención, esa apropiación me permite a mí ver un poco más allá de las cosas. Si logramos tener eso solamente, ya estamos ganados, porque el que tiene atención está sin tensión, ¿sí? Entonces la atención genera tensión, sin tensión. Se pierde estrés, se pierde angustia, se pierde ansiedad, se pierden todas esas cosas que estarían limitando por completo el desarrollo de esas cosas. Pero entonces fijémonos en una cosa. Hoy en día está muy en boga en las empresas una expresión en relación con esto, y es que Cazatalentos. ¿cuál? Los cazatalentos. El talento humano, ¿no? El talento humano. Todos los días se habla más y más del talento humano en las empresas, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué se necesita para que ese talento realmente favorezca el desarrollo de una empresa? Entonces, hay un tipo que se llama
Mario Filio. Y Mario Filio dice que hay cosas muy importantes en estos talentos. Lo primero, lo que él llama los tools, ¿sí? Herramientas, ¿sí? La técnica, ¿sí? Los training y finalmente pues talents, ¿sí? Entonces, para desarrollar esos talentos hay que pasar por esas facetas. Uno, tener herramientas, por supuesto. Si yo no tengo herramientas, es muy posible que aunque yo tenga ciertas habilidades o destrezas, posiblemente no las pueda poner en práctica, y si yo no las pongo en práctica se empiezan a atrofiar. Un talento se atrofia si no se usa, insisto. Un don se desaparece si no se usa para el beneficio de los demás. Por eso quienes tienen, por ejemplo, el don de lenguas, si no lo usan, es muy posible que se atrofie y desaparezca. Si alguien tiene el don del discernimiento de espíritus y no lo usa, pues simplemente se va a perder. Si alguien tiene el don de la profecía y no lo usa, se le va a perder ese don. Si ese don fue dado, fue para alguna cosa. Entonces, estas herramientas son necesarias, absolutamente necesarias, para que ese talento se potencialice y se generen cambios en el interior. Pero entonces la pregunta es, si yo empiezo a utilizar estas cuatro cosas, la técnica, por supuesto, es necesario tener una técnica determinada, una forma de abordar determinados procesos, un entrenamiento determinado para volver a encontrar esos talentos. Si yo no los pongo en práctica, también se van a perder. Entonces pongamos un ejemplo. ¿Alguien soñó con ser un talento cantante aquí o no? Es el momento. ¿Alguien cree que tiene un talento como cantante o no? Ya no se atrofia. Yo no sé por qué todo el mundo mira para abajo como, que no me vaya a mirar a mí, por favor, no. Además, es que él es capaz de mirarme a mí. Y sí. Y sí. Ay, claro, Lina, ven, un momentico. Ven. Lina está levantando la mano. Vamos a poner a hacer un ejercicio a Lina aquí con esto, que esto es muy, muy especial. Lina tiene un talento como cantante, se van a dar cuenta. Voy a cantar. ¿Prefieres pintar? Entonces Lina, an star be born, nace una estrella. Mentiras que ya es una estrella. Algunos la han oído cantar aquí en algunas de las tertulias que hemos tenido. Y se van a dar cuenta como ella que dice uno, como que, sí, eso. Y escuchemos una canción cualquiera, un pedacito de una canción, una de esas. Písame mucho. Eso, por ejemplo. A ver, y hacemos de cuenta que por allá alguien está interpretando un piano que te va acompañando y todo. Cualquiera, ¿no? Pues, Cualquier Simón. bueno, cualquier Simón. Va a cantar de esos usados como para cambiar Perfecto. de... Démosle 2 estrofitas de esos usados bien especiales. Volverás a amanecer, tú te enlazarás en otros brazos. Vivirás amaneceres, entrará luz en tu cuerpo. Arrumbarás mis recuerdos como se arrumban los trazos. Pero por más que lo intentes, ya no olvidarás mis labios, tus besos eternamente. Ya serán besos usados. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué talento no? ¿No? Pero vamos a pedirle a Lina que haga un esfuerzo muy grande. Ustedes se dieron cuenta que ella cantó de una manera en que realmente transmite. Ella no dice, volverás a amanecer. No. Con pasión. Lo que le puso ella. Si nosotros pudiéramos decir que está expresando su talento desde algún centro de energía,
¿con qué centro de energía asociarían esa El cuarto. interpretación? Creo que no Corazón. tenemos ninguna duda, con el corazón, con el cuarto centro. Súper Pero bien. vamos a pedirle un esfuerzo muy grande, y yo sé que va a ser un esfuerzo muy grande. ¿Por qué? Porque ella siente pasión por lo que está haciendo, porque se goza cuando está cantando. Yo he tenido el privilegio de tenerla cantando, además acompañada por Simona allá en mi apartamento, y ustedes no se imaginan lo que es esto. Esto es una cosa fantástica, fenomenal, soberbia, sublime, fuera del programa, Gloria y Marcelo, muy importante. Pero la vamos a pedir que haga un esfuerzo y que cante ya no desde el cuarto centro, sino desde su mente integradora, como si estuviera analizando cada palabra que está diciendo en su canción y no metiéndole volverás a... No, sino le va a meter pura ciencia a la cosa, ¿sí? Entonces, Se pierde el encanto. Pues, pucha. sí, ahí empezó una cosa bien compleja, ¿sí? A ver. Volverás a amanecer, tú te enlazarán otra. Ay, es que me da risa. Sí, claro, le da risa y además ella, ¿qué pasa? ¿Se reconoce o no se reconoce a sí misma? No, no se reconoce. Por supuesto que no, no está pudiendo hacer lo que ella tiene como talento con esa pasión y con esas ganas. Vamos a ponérsela todavía más berraca, más compleja, para traducir ese término allí a quienes nos oyen por allá afuera. Vamos a pedirle a Lina que haga esto mismo, pero interpretando la canción ya no desde el sexto centro, ni desde el cuarto centro, sino desde el primer centro, como si fueran sus raíces, se está enraizando y con la canción va a tratar de enraizarse. Vamos a ver qué hace ella. Es decir, vas a encontrar como si fuera un polo a tierra, casi que no te importa qué dices en esas letras, sino simplemente estás aferrada aquí porque hay una cámara allí que te está ponchando, hay otra aquí, y estás en, ¿cómo se llama el programa ese? Factor X, ¿sí? Factor X, ¿sí es así? A otro nivel. Eso, a otro nivel, a otro nivel. Entonces ella está a otro nivel y realmente va a estar a otro nivel, pero va a estar muy por debajo del nivel que normalmente acostumbra en su interpretación, y va a estar en el primer centro, es decir, en eso que son simplemente raíces, polo a tierra y ya, y no más. Y ustedes van a ser el jurado de a otro nivel. Miren hacia dónde está mirando ella. Eso es muy importante. Eso ya es muy importante. Significa que está tratando de introyectar esa instrucción que yo le di, pero sin duda le da dificultad, y por supuesto está mirando para su tierra, para el polo a tierra. Entonces miren cómo es de distinto cantar mirando al público a cantar mirando hacia abajo, como lo va a hacer ella en este momento. Mira hacia abajo. Volverás a amanecer, tú te enlazarán otros brazos. Vivirás amaneceres, entrará luz en tu cuarto. Ahí, paramos un segundito. Miren cómo ella, en medio de todo, no puede evitar de pronto darle unos quiebres a la voz. ¿Por qué? Porque la traiciona una cosa que dice, ¿cómo voy a hacer esto yo sin corazoncito? Es decir, algo uno siente que está haciendo una resistencia terrible para poder proyectar eso que está queriendo hacer, ¿sí o no? Uno entiende que se está fijando allá, pero además no transmite absolutamente nada hasta ahí, a menos que haga el quiebre de la voz, y entonces ahí tal vez un poquito, ¿sí? Pero aún así a nosotros como que nos queda faltando, y si ustedes fueran los jueces en este momento de a otro nivel, ¿ustedes la mandarían para allá en el ascensor? No. Definitivamente En la no. casa. En cambio la volvemos a conectar Vuelve el con año su entrante. cuarto centro, porque volvió el año entrante al concurso, y este es el año entrante, y alguien le dijo, Lina, tú tienes un buen tono, tienes un buen timbre, falta pasión. Tienes talento, te falta pasión. necesitamos que transmitas. Entonces le dice por allá Quique Santander, oye, transmite por favor, y después sale el otro, ¿cómo es que se llama? Ese también, y el otro también. En todo caso salieron todos a decirle, maravillosa tu voz, pero pues es que no te vimos a ti. Entonces le dicen ahora sí, Lina, hoy es el día de tu lanzamiento. Ojo con eso. De este momento depende que tú finalmente logres sacar ese CD que quieres sacar con esta canción que va a ser tu presentación personal y que te va a lanzar a Sony Music. ¿Sí o no? Que te escuchan, vamos bien. Ahora muy bien. Exploten allá. Y entonces miren que ella va a pasar a otro nivel. Nos vamos a acercar más. Entonces va a cantar de la Listo. noche. Bien. ¿Verdad que es una cosa muy... Vamos a ver qué Estoy pasa. bien.
Además te voy a pedir una cosa. Como yo tengo un chisme ahí, pues sí sé que ella es la compañera sentimental del sujeto que hay atrás. ¿Sí? Entonces yo le voy a decir, por favor, interprétala como si estuvieras dedicándosela así. O sea, me debes una. Vamos. Ahora sí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte y perderte después. Ay, no. Una noticia. Tengo una noticia linda. Ahorita, por favor, me firmas que vamos. Sony Music está hecho ya en esto. Ustedes lo hubieran pasado o no lo hubieran pasado. Sí, sí, total. Claro. Está haciendo exactamente la misma acción. Está cantando. Si vamos a la acción, está cantando en los 4 ejemplos que pusimos. Pero sin duda alguna hay un punto en el que, además de estar generando una acción, está metiéndole tanto corazón que esa pasión logra transmitirla y poner a vibrar a alguien que dice, me dice. Ese me dice no es otra cosa que mis corazoncitos de cada bellito también se pusieron de punta, ¿sí? Y si no, pues ni se diga, bueno, ya vamos a ver qué pasa, pero implica todo esto. Ahí hay una cosa fundamental. ¿Vamos hasta ahí o no? ¿Qué significa? Que si yo pongo estas herramientas en el centro adecuado, pues estoy muy probablemente contribuyendo a que eso se desarrolle en mí. Pero si yo no las pongo en el centro adecuado, entonces muy probablemente voy a encontrar muchos bloqueos. Si yo tengo las herramientas, la técnica, me entreno y tengo el talento suficiente, pero lo pongo no desde el corazón, desde el apasionamiento, desde las ganas, desde la entrega, desde la convicción total, sino simplemente desde el cumplir una determinada instrucción, es muy posible. Hagan de cuenta que yo, en lugar de decirles esto que les estoy diciendo, en lugar de decirle hay que ponerle, yo les digo, pónganle ganas, pónganle entusiasmo, porque en verdad esto es muy importante que ustedes de verdad probablemente tendríamos más jugos para sentarse. muy probablemente habría más jugos para sentarse, eso es cierto. ¿Qué está ocurriendo? Que no estamos transmitiendo desde donde tenemos que transmitir. Y finalmente, para uno transmitir, entonces otra vez necesita meterle esto, corazoncito. Eso significa que una buena dosis de amor acompañando a un talento es casi que una seguridad, y yo diría casi plena, de éxito rotundo. ¿Sí? ¿Qué ocurre, en cambio, si alguien que, como Gina estaba tratando de hacer eso, está cantando de esta manera? Alguien le dijo, tú tienes talento, por favor canta, es muy importante, es que ahí está el futuro de la familia, tú no te das cuenta que es que desde ahí posiblemente vamos a sobrevivir nosotros y tú cantas. Entonces ella canta, pero ya no con la pasión, sino porque hay una obligación moral. Ir hacia allá, claro, se nos van a perder las bases, no vamos a tener con qué mercar, con qué comer, y entonces ya esto no empieza a ser una pasión, sino una obligación, y se pierde justamente un talento que había ahí. Ojo con eso, porque es que esto está ocurriendo todos los días, y yo quiero y yo quiero poner esto en términos de lo que en el día a día nos está ocurriendo a todos. Fíjense, ahí lo vemos a nivel macro, es decir, de esto hacia afuera, pero si lo vemos hacia el interior, ustedes se imaginan qué le ocurre a las células que podían cantar, supongamos, a las células de la voz que querían expresarse y emitir un tono determinado, pero además con un colorido y con un brillo determinado en la voz, pero esa voz recibe una instrucción de tienes que hacerlo, es tu obligación, o de aquí no te mueves. Entonces ya empieza a competir con una instrucción que le dieron, y ya estas células que iban a emitir un tono, un brillo, algo parecido, ya no van a emitir lo mismo. Y no solamente no van a emitir lo mismo, sino que ese centro de energía
que va contrario, ojo, que va en la dirección contraria a lo que te genera la pasión, necesariamente tienes que manifestar. Qué tan raro que le salió un nódulo en la tiroides, qué tan raro que se enfermó de los pulmones y está haciendo una bronquitis crónica, que es quinto centro también, que es expresividad, y qué es lo que el cantante aprenda a manejar para poder expresar su voz. Es decir, un buen cantante tiene que trabajar mucho la respiración, ¿sí? Ustedes ven que el cantante verdadero puede cantar 10 horas y termina tranquilo, no termina fatigado. El que no está acostumbrado canta "Adiós casita blanca", ¿sí? Y a los 5 minutos hasta que no se aguanta con las venas aquí brotadas y 2 horas después está completamente, ¿sí o no? Entonces, ¿qué ocurre? Ese lo hizo desde aquí, pero pongámoslo en otro plano. Alguien que quería emprender, quería generar una empresa. Ese que quiere generar una empresa tiene que, primero, ponerle creatividad. Y la creatividad, dicho de otra manera, es otra vez creer. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Bueno, si le va a poner creatividad, le tiene que meter corazoncito. Si le va a meter corazoncito, le tiene que meter coraje. Si le va a meter coraje, le tiene que meter convicción. Si le va a meter convicción, posiblemente le va a meter algo que pueda contribuir en la empresa. Va a meterle algo que sea un cuidado especial. Miren todas las Cs que estamos utilizando aquí para la creación de la empresa, ¿sí? Si nosotros estamos en eso y si supongamos yo quiero crear una empresa y tendría que ponerle todo esto, ¿sí? Pero si no se lo pongo y, a ver, la empresa, si yo estoy vislumbrando, a ver, supongamos yo quiero poner una empresa de venta de carros, ¿sí? De venta de carros. ¿Dónde ubicarían ustedes esa intención de crear la empresa de venta de carros? En alguno de los centros de energía. ¿Dónde la podrían ustedes ubicar? ¿En qué centro de energía? Va a ser la empresa que me va a generar el modo de vida, dinero, movilidad, capacidades, en fin. ¿Dónde está eso? En el tercer centro, claro, en el tercer centro. Desde ahí yo empiezo a crear la empresa. Hombre, ¿por qué? Porque identifico eso como lo que va a ser mi fuente de ingresos, mi fuente de sostenimiento. Ya no le voy a tener que pedir plata a mis papás, yo mismo soy capaz de salir adelante, y entonces empiezo a entender eso desde acá. Pero supongamos que yo, entendiendo esa empresa desde acá, en lugar de meterle corazoncito, me importa un carajo lo que haya, pero yo, así sea por encima del que sea, vendo este carro. Y si me toca hacer un disfraz de ese carro para que alguien crea que es un carrazo y me lo compre, y yo vendo ese primer carro y termino feliz porque vendí el primer carro. Pero ¿qué pasa después? Claro. Y viene un cliente que dice, no, es que no. Se perdió ese cliente potencial porque el otro quedó completamente insatisfecho, y entonces esto empieza a fracasar. ¿Cómo se manifestará desde el punto de vista fisiológico en el cuerpo eso que acabo yo de describir como una acción que ocurre todos los días? Es que por eso yo les digo que el cuerpo es una caricatura de lo que estamos viviendo internamente, ¿sí? Y entonces, ¿qué le ocurriría a ese paciente, por ejemplo? Pues pudo engañar a la otra persona, claro, pero a su cuerpo no lo puede engañar. Así es, y entonces si no puede engañar a su cuerpo, ¿cómo se manifestaría eso en su cuerpo? ¿De qué se podría enfermar? ¿Quién dijo por allá? Gastritis, una úlcera, un colon irritable, algo que tenga que ver con el tercer centro, que fue donde fincó sus esperanzas para desarrollar su empresa. Si en lugar de eso identificó su empresa aquí, pero le metió corazoncito, venga hombre, no, ¿sabe qué? A usted no le conviene ese carro. ¿Por qué? Porque posiblemente no tiene las características, señora, de que usted se monte en ese campero con doble tracción y todo eso. Yo creo que usted necesita posiblemente un carro más para la ciudad y todo. Entonces le empieza a dar un consejo, pero le está dando desde aquí, desde su cuarto centro, y le dice, venga, a usted a mí me importa, yo no lo voy a tumbar. Entonces está condenado a ser exitoso.
¿sí? Pero si en cambio en lugar de eso le echa un carretazo y le mete pasión, supongamos otro ejemplo para que nos vayamos entendiendo. Yo soy locutor, ¿sí? Y voy a hablar desde mi sexto centro para hablar de que no quiero a alguien, ¿sí? Entonces el sexto centro dice: yo en realidad no estoy enamorado de ti, no me interesa que tú aparezcas en mi vida, ¿sí? Y sí, dije unas palabras comprensibles, pero claramente desde el intelecto, desde el sexto centro que integra la información. Si en cambio yo lo dijera desde el cuarto centro y yo soy ese mismo locutor, posiblemente yo diría: oye, ¿sabes qué? Realmente yo no sé, no estoy interesado en que tengamos una relación más allá de esta amistad. Yo te valoro mucho, en verdad, en serio que te valoro mucho, pero por lo mismo no quiero que te ilusiones. Y estoy diciendo exactamente lo mismo, pero lo estoy diciendo desde otro centro. Y si lo estoy diciendo desde el centro de mi genitalidad, por ejemplo, alguien podría decirme cómo lo puedo expresar. Otro voluntario. Claro, entonces diría: mira, mamita, ¿sabe qué? Usted está muy bueno y lo que sea, pero pues vamos, bueno, pero piérdase, ¿sí o no? Y estamos exactamente lo mismo, expresándolo desde los diferentes centros. En el uno, en el intelecto, posiblemente, si yo todo lo hablo desde el intelecto, muy probablemente voy a tener alteraciones de mi concentración y mi capacidad de atención y memoria. En el otro, que hablé desde el cuarto centro, si realmente lo estoy haciendo de ahí, estimulo mi sistema inmunológico y muy probablemente ese sistema retículo endotelial va a estar activado y mis células de defensa, porque soy claro conmigo mismo y con el otro, se fortalecen. Por eso no es lo mismo hacer el amor que tener una relación sexual simplemente genital. ¿Me hago entender? Porque ahí ya no se estimula o no hay contacto desde la epífisis con el timo, sino simplemente se estimula la epífisis, por ahí un centro del placer, pero se pierde el contacto desde el corazoncito y desde el autorreconocimiento, y ahí sí se bajan las defensas. Por eso cuando existe toda la promiscuidad y la cosa, en lugar de estimular las defensas, hacer el amor puede estimular las defensas. Tener promiscuidad posiblemente disminuya las defensas. Y ahí vamos metiéndonos en un campo mucho más complejo. Entonces fíjense, cada uno está activando en sus centros una manera de interpretar. Miren a dónde llegamos desde los talentos. Carlos. Ya que las condiciones que hay para crear una empresa, las que usted falta tener en cuenta a los demás, pensar en los demás. Perfecto, listo. Entonces pongamos aquí cuidar. Eso de alguna manera es el cuidado también, ¿no? Es el cuidado por los demás. Entonces fíjense todo lo que está ocurriendo, insisto, a partir de unos talentos. ¿Queda claro que talento no es lo mismo que un don? ¿Sí o no? ¿O no? Sí. Sí. Dime. Podemos asociar talento y misión. Es muy posible que cuando desarrollas un talento se facilite el cumplimiento de tu misión, porque de alguna manera está representando esa habilidad que tú tienes, está representando esa técnica, ese entrenamiento, todas esas cosas que estamos mencionando aquí, y sin duda te va a facilitar cumplir con tu misión. Pero ya sabemos, ese talento o ese don pueden desaparecer si no son utilizados. Alguien puede haber sido muy talentoso, por decir algo, en las ventas, pero se descuidó y no volvió a vender nunca más porque se consiguió unos pesos y dijo: ya, yo con esto dio bien, y resulta que por cualquier circunstancia se consumió esos pesos extras y se le olvidó vender. Sí, entonces todo el mundo empieza a decirle: pero pues, ¿cómo así? Si tú siempre te destacaste, pasado. Entonces hay que volver a trabajar en eso. No significa ni mucho menos que no los pueda volver a desarrollar, todo lo contrario, están ahí, están latentes. Talento, es talento, ¿sí o no? Esperando ser activado. Uno puede controlar desde qué centro habla, o sea, porque a veces a uno le dice, o sea, o a mí me nace hablar desde el corazón, pero a veces las cosas no interesan el café y uno les habla pues. A veces que, perdón, quieres hablar desde el corazón, pero y ¿qué? a veces no, y otras veces, dependiendo de la situación, me nace es hablar desde este centro. Claro, me parece. claro. Y uno cómo maneja, o sea, Mira, cómo controla o maneja hablar desde claro, siempre desde. es cuestión de interpretar al otro y lo que el otro necesita. No le des al otro lo que quiere, sino lo que necesita, porque lo uno es simplemente
casi que una cosa medio blandengue, darle al otro lo que quiere simplemente porque lo quiere, eso es un populismo barato, ¿sí? Eso es algo blandengue, ¿sí? Pero mira, yo te voy a poner mi propio caso. A mí me llega un paciente, y es un paciente de esos que dice, y usted con estos espejitos es que me va a tratar. ¿Sí? ¿Sí? Bien distinta a la que llega y dice, no, usted hágame lo que quiera, que yo a esto le creo mucho. ¿Sí? Ya estoy en otro plan, entonces yo me tengo que ubicar en un plan. El primero, yo les voy a poner un ejemplo, algunos lo han escuchado, pero no importa. Llegó una vez un ejecutivo muy prestante a mi consultorio, además con ese... Con aquella humildad. Eso que tiene que tener el ejecutivo destacado, ¿sí? Que además tiene que impostar un poco la voz, y yo lo vi subiendo por las escalas, y mientras subí estaba así medio agachado, pero apenas me vio el tipo con esta cosa así, yo sé que por dentro estaba que se explotaba el dolor, pero yo me moría de la risa internamente, no de él, sino con él, porque yo ya sabía para dónde lo iba a abordar, ¿no? Cuando llegué y dice, vea hombre, yo vengo por acá, pero yo la verdad no creo mucho en estas cosas. Usted trató a mi esposa y parece que le fue bastante bien con lo que le hizo, pero yo, en realidad, pues ella tiene una convicción mucho mayor que la mía. ¿Usted sí cree que puede ayudarme con eso? Yo pude haber hecho dos cosas. O hablarle desde ese mismo centro que le está hablando, que ¿cuál puede ser? El sexto. Claro, es un sexto centro por allá disfrazado también de tercero, y entonces está hablando, entonces yo puedo decirle, hombre, yo supongo que si viniste por acá yo también te puedo atender, siéntate, sigue por favor, y muy seguramente él sale corriendo, no pasó absolutamente nada, ¿sí? Pero cuando yo sé que alguien viene con esa dosis de intelecto, yo no le puedo decir, oye hermano, ven y siéntate, siéntate en la camilla, tú eres un ser maravilloso, puedes venir para que nos encontremos, y por supuesto no olvides la cuenta número 1004 del hermano Alejo, que no le puedo hablar desde esa terminología. Entonces yo sé que lo tengo que derrumbar con su propia herramienta, entonces tengo que quitarle primero esa coraza. Hombre, te voy a explicar, estos no son espejitos, esto tiene unos filtros de sustancias como la hidroxiapatita, la colágena y algunos semiconductores que hay en la piel, que si yo coloco este filtro empieza un fenómeno de resonancia mórfica. ¿Te acuerdas de la física del bachillerato? Además lo reto, porque cuando eso está metido, ¿te acuerdas de la física del bachillerato? Así no se acuerda el bachillerato. Sí. Claro, pues, entonces yo lo pongo a resonar en la misma frecuencia. Cuando yo observo que ya él puso cara de atención, hombre, sí recuerdo que en esa época hablábamos de una cosa que se llamaba la ATP, creo, la adenin trifosfato, y claro, el adenin trifosfato, y además el adenin difosfato, acuérdate que son moléculas de fósforo que se producen en la célula después de un complejo circuito que se llama el ciclo de Krebs, y dice, esto tiene ciencia, y yo. Pero cuando yo ya sé que estamos resonando en ese punto, ya le puedo hablar del corazón. Venga, hermanito. Yo me acordé una vez de una frase que dijo Jorge Carvajal en un seminario. Él decía, no hay nadie más indefenso en el mundo que un ejecutivo en calzoncillos. Imagínense cuál fue la siguiente acción. Pero pues vas a quitar tu ropa, te quedas en pantaloncillos, que necesito meter, mira. Meter una información. Cuando eso Sale como una posiblemente eso le hubiera quitado el dolor. ¿Qué hice yo? Le dije, mira, te vas a quedar en pantaloncillos y vamos a mirar esa columna. Por supuesto, a alguien, un ejecutivo, sin una coraza, no es nada. Queda siendo un niño indefenso, doctor, ¿y qué hago? Me acuesto en la camilla. Normalmente es muy curioso, porque ahí están haciendo ahí eso. no caminaba así. Después yo no sé por qué tienen cierta vergüenza y las manos se las llevan acá, ¿no? Dicen, no me mire. Sí, es más o menos el niño inocente que decía, no me mire. Es eso, es volver a entender que es un niño indefenso, disfrazado de una rigidez tremenda que se ve reflejada en su columna. Cuando yo lo acuesto en la camilla, créanme, yo no le hice ni láser, ni filtros, ni nada de esas cosas, simplemente le hice una pregunta abierta, ¿y tu familia? Y el hombre, pero yo no le digo, ¿y tu familia desde? ¿Y tu familia qué? No, sino,
¿Qué centro le metí yo ahí? Cuarto. Claro, es el cuarto centro, entonces logro tocar su cuarto centro. Y en 2 segundos este hombre está llorando como un niño, además haciendo el espasmo, el sollozo y todas esas cosas, y yo me doy cuenta, ya que el trabajo está hecho. Ya, yo no tengo que hacer nada más. Lo que, si me da pena, pues a lo mejor uso un láser o un filtro para que diga que le hice alguna cosa distinta. Pero frecuentemente ocurre lo que me ocurrió en esa consulta. Después de 10 minutos, donde él lloró copiosamente y yo simplemente con profundo respeto y acompañamiento estuve a su lado, dejándolo simplemente que, ojo a la palabra que voy a utilizar, fluyera, le quité la resistencia que tenía aquí reflejada, el hombre se levanta y le dice, ¿sabe qué, doctor? Ya, entendí muchas cosas, no necesito que me haga nada más. Bajó las escalas tranquilamente, 15 días después viene un subalterno suyo y me dice, yo no sé qué le hizo al jefe, pero sígaselo haciendo porque no le puedo hablar. En esas cosas ocurren, realmente ocurren todos los días, pero ¿qué fue lo único que yo hice? Resonar en la frecuencia que él necesita, ¿me entiendes? Yo me pude haber quedado contestando tu pregunta desde el intelecto y posiblemente hubiéramos fracasado en superarlo. Y él sale pero si yo en un momento determinado quiero vibrar en ese patrón frecuencial que lo conmueva a él, entonces voy a tener efectos completamente distintos. Igual, supongamos que tú estás en el área del diseño, supongamos, ¿no? Supongamos. Entonces tú quieres presentarle a tu jefe un diseño muy especial de, dime de algo. Yo qué sé. Un vestido, perfecto. Un vestido. Tú puedes decir, vea jefe, yo le tengo un diseño de un vestido muy bueno porque estamos en clima cálido y en este momento toda la parte de lo tropical que hay acá, la gente necesita una cosa como estas, pues definitivamente. ¿Qué le estás metiendo? Jefe, ¿sabe qué? Vi una cosa que me llamó tanto la atención en la calle, había una señora haciéndose así todo el tiempo y cuando yo volteé en el auditorio había 6 o 7 personas con lo mismo y si vieran, a mí me conmovió eso profundamente porque yo dije, si yo soy diseñadora tengo que presentarle un modelo a esta gente que la haga sentir lo suficientemente cómoda, pero además que sea elegantemente vestida y que pueda salir tranquilamente a la calle sin que digan, esta es una grilla, ¿sí? Mira qué tan distinto. Le dijiste exactamente lo mismo, pero de otra manera completamente distinta. ¿Y de quién depende que ese tono sea interpretado y que logre la resonancia del que está recibiendo la información? De uno mismo. Si tú sabes emitir el tono adecuado, la frecuencia adecuada, muy probablemente vas a llegar al centro adecuado de esa otra persona. Es el tonito. Es el tonito, es el corazoncito, es el brillo. Yo tal vez les conté alguna vez que por primera vez en 20 y tantos años de ejercer la medicina a mí me citaron a un interrogatorio en un juzgado, pues porque alguien puso una demanda contra el Estado por cualquier cosa y yo había sido el médico de esa persona, y entonces me pidieron que diera un testimonio. Para mí eso fue hiper mega requete contraestresante porque yo no tenía ni idea que era estar en un estrado, además el tipo que sale vestido con su droga, con su cosa, todas esas cosas. Usted jura decir la verdad, eso sí juro. Sí. Le quiero recordar que usted puede tener en este momento la potestad de decir no declaro, o caer en una circunstancia en que puede irse a la cárcel 4 años, o con el agravante de que si dice esto, otro, pueden ser 8 años. Yo tenía 2 opciones ahí, o seguir muerto del susto, y realmente fue un buen rato, ¿sí? O decir, yo tengo que hablar desde donde yo sé y desde mi verdad. Yo aquí no le voy a inventar a nadie, yo voy a contar lo que yo supe y lo que por mi experiencia viví. El abogado del demandante quería que yo dijera que gracias a que cualquier acción que habían entablado con él, él se había muerto más rápido. Yo les dije, yo no puedo asegurar eso. Yo puedo desde mi ciencia decir esto y esto, y mi experiencia implica esto y esto y esto. Entonces, señor, pues me da pena decirle esto, pero mi pensamiento es este y este. Miren, fue tan especial que al final él dice, apague el micrófono, y yo apago el mío. Out of record, ¿sí? Ya no estamos grabando. Me dice, doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Es que mire, yo he tenido un problema de salud de tal, me dice que usted me podría dar una cita. Miren hacia dónde se quitó todo eso con lo que yo iba, que les juro que yo creo que yo no sé cuántos días yo no dormí pensando en que ya quién sabe qué cosa, ¿sí? Pero cuando yo digo, hombre, lo tengo que hacer desde donde yo sé hacerlo, el hombre trata de meterse y al punto de que termina pidiendo una cita, ¿sí? Eso es así. Esa es la importancia de entender que estos talentos solos
no tienen ninguna importancia. Si los ponemos al servicio de tanto los dones como los talentos, entonces en ese momento y solo en ese momento vamos a poder sincronizarnos y a vibrar en la misma frecuencia. Simón. Alejandro, entonces yo tengo una pregunta. Sí. ¿Te parece que la hago? Por supuesto. Los talentos están entonces meramente relacionados con el cuarto centro, porque es que también los diferentes centros tienen sus características. Claro. No, los talentos están relacionados con todos los centros. Tú no puedes ser pianista solamente desde tu cuarto centro. Tú eres pianista desde tus dedos en movimiento, desde tus pies en movimiento que también manejan allá la sordina y todo lo demás, desde tu intelecto que aprende a leer una partitura, desde tu capacidad de integración, desde tu conexión inclusive con el de arriba que te está diciendo esta música es celestial realmente, y entonces empiezas a entender que hay una cosa, cómo alguien pudo escribir esta obra tan perfecta. Desde todos los centros tú estás ejerciendo, pero lo importante es que haya un equilibrio en esos centros. Cuando se pierde el equilibrio, entonces necesariamente tiene que primar uno. Pero si priman los que no son al momento de hacer una interpretación, tú vas a decir, ese tipo teclea muy bien, punto. Pero otro dice, yo acaricio las teclas igual que cualquier otro pianista, como decía Arthur Rubinstein, el pianista famoso. Pero en las pausas, decía él, es ahí el meollo del asunto. Entonces ya sabe no solamente acariciar las teclas, sino hacer que sus manos sean las teclas mismas y que cada tecla con cada nota que da lo confunda él con esa nota. Es decir, que finalmente seamos uno con el instrumento y con la partitura. ¿Qué estamos haciendo? Recuperando la única unidad, y desde la unidad entonces uno puede ser uno con el universo. Cuando no es así, entonces estás separado y existe en lugar de la fusión, la fisión, la separación. Y es como el pianista que interpreta porque me están pagando aquí 200.000 pesos por esta media horita, listo, punto. Pero nunca transmitió. El otro que además le puso el corazón y la cosa con toda seguridad, oye, no tienes una tarjeta, yo quisiera que fueras a tal evento, ¿por qué? Porque todo el mundo llegó y se contagió literalmente, pero además agradabilísimamente de lo que realmente era música. Una cosa es hundir una tecla en el piano y dar un do, ¿sí? O, ¿cómo es? Sol, do, mi. Bien, está bien. Qué bien. Entonces estoy formando un acorde allí, estoy formando el acorde y maravilloso, pero yo lo puedo tocar tin o trin, y eso es otro completamente distinto, ¿o no? Entonces ojo con eso, los talentos le pertenecen a todos los centros. La expresión de los talentos sí depende de la intención que tú tengas con ellos, ¿sí? Y por supuesto de lo que quieras proyectar. Habrá alguien que dice no me interesa proyectar nada, punto. ¿Ya? Pero otro dice yo quiero de verdad que esta música te llegue. Y entonces te llega tanto que hay gente, y de verdad que hay gente que se conmueve tanto que suena muy lindo, es que yo no sé qué sé. Y alguien dice por allá, me dice, sí, ¿por qué? Y posiblemente con esta interpretación de aquí hace 5 minutos, a lo mejor Lina venga otra propuesta, ¿no? Bueno, comprendida, entendida, respondida tu pregunta, bien. Bueno, ¿alguien más tiene otra pregunta? Vamos a Alejandro, el caso del niño talento de la ceja, entonces ese caso ¿cómo sería? ¿Ustedes escucharon ese niño? Sí. Era un niño, pues, un bebé que yo a veces me voy a dar la oportunidad de decir, yo a veces discierno de que esos puedan ser talentos. Hay niños, a mí me conmueven, hay unos que realmente lo son, y entonces les preguntan las capitales de todo el mundo y las dicen todas. Pero yo me pregunto siempre si eso es una cosa que surgió de ellos de manera voluntaria y espontánea, como cualquier actividad de un niño, que puede serlo perfectamente, o si fue esa mamá que se siente muy orgullosa porque el niño se sabe todas las capitales. Dígale todas las capitales mientras todos los niños están jugando fútbol. No, véngase usted para acá, venga, dígale a todas las capitales mientras tanto yo quiero jugar fútbol. No, señor, dígale las capitales y sale. Eso ya es otra cosa, eso ya es otra cosa. Entonces, de eso depende de que realmente sí sea un niño talentoso. Pero ojo con eso, los talentos nos fueron dados, esas monedas nos fueron dadas, ese valor nos fue dado
precisamente para que, como el nombre lo dice, tengamos un valor agregado a lo que somos, ¿sí? Y el número de talentos que podamos desarrollar depende definitivamente de qué tan centrados estemos, de qué tanto corazoncito le estemos poniendo a las cosas. Y eso extrapólenlo a lo que ustedes quieran, incluso a las relaciones interpersonales, ¿sí? Es muy posible que esa relación con tu pareja se esté enfriando porque simplemente aquí ya hay una necesidad. No podemos romper esto porque aquí pues hay un capital en juego y pues separarme ya ni siquiera es negocio, ¿sí? O porque yo le estoy metiendo un intelecto que dice, no, dijeron que hasta que la muerte nos separe, que sea hacer. Pues sí. O el otro que le mete el corazoncito, y entonces como me llegaron una pareja de esposos hoy que me pareció fascinante ver eso. El hombre de 80 años tuvo un accidente cerebrovascular con ciertas limitaciones y ella inmediatamente se convirtió en su enfermera, pero no porque esto está muy horrible, me tocó pues cuidar a este viejo ya a esta altura. No, es que yo lo amo como sea, es que hemos sido compinches toda la vida y resultó que después me enteré que eran los papás de la que fue la directora de la primera guardería donde estuvo mi hijo. Imagínense ustedes que todas estas cosas no pueden ser casuales. Es que tengo una tentación muy grande de contarles una historia hoy. Yo sé que estamos sobre el tiempo y de pronto calma. Hoy vino una niña que estuvo aquí sentada la semana pasada por primera vez acompañando a su tía o su prima. Esta niña, con apenas 25 años, tiene un lupus eritematoso sistémico. Eso es una cosa muy compleja desde el punto de vista médico, porque el lupus suele afectar articulaciones, suele afectar corazón, suele afectar riñones, suele afectar pulmones, arterias, etcétera, etcétera. Y una niña de apenas 25 años, ya tiene que hacerse ella su autodiálisis 4 veces en el día, con un catéter metido allá en los riñones para poder drenar todas las toxinas, porque simplemente si no lo hace se muere, ¿sí? Y una niña de 25 años ya está esperando en este momento un trasplante renal, ¿sí? Porque es su única oportunidad de vida. Yo me quedé sorprendido porque a pesar de semejante cosa, ella dice, yo nunca he pensado que pueda morir así. No, vamos a ver hasta dónde, y estoy dispuesta, y me cuenta su historia dramática, pero por supuesto yo empiezo a preguntarle, a ver, ¿tú identificas cuándo empezó esto? Sí, claramente lo identifico. Dime cuándo empezó. Ella me dice, mire, yo tenía 19 años y en realidad las cosas venían de más atrás. Desde los 13 yo me empecé a dar cuenta que mi papá tenía muchos líos, que nos trataba muy mal, y a los 13 de hecho decidió irse de la casa y casi que dilapidar todo lo que nosotros teníamos porque tenía otra mujer por allá en Cali, no sé qué. Y entonces lo estoy contando porque me autorizó a hacerlo y además me pidió que lo hiciera para que la tengamos en cuenta en la sanación ahorita. Aclaro eso porque me parece muy importante. Lo cierto es que ella me dice, yo me sentí completamente ultrajada. Nosotros pasamos de tenerlo todo a duras penas poder comer, y a mi mamá le tocó hacer unos trabajos tremendos para poder medio sostenernos, pero a los 19, 20 años mi mamá tiene que irse a cuidar a su mamá que vivía en la costa, y yo era la hija mayor que tenía que encargarse de los otros 2 hermanos. Yo sentí definitivamente una cosa súper estresante. Miren la palabra que utilizó, eso para mí fue súper estresante, y yo me sentí con una responsabilidad con la que yo no iba a poder. La mamá tuvo que estar 6 meses por fuera, y todo ese tiempo, imagínense cómo está el motorcito de ella recalentándose. Cuando yo hablo de súper estresante, eso les dice a ustedes algo de algún órgano. Claro, suprarrenal. Y esa suprarrenal, la glandulita que está encima del riñón, está porreando necesariamente ese riñón que literalmente se fundió. Si no purifica la sangre ese riñón, entonces pues las toxinas tienen que empezar a circular. Si las toxinas empiezan a circular y además su cuarto centro ya estaba tocado porque se perdió el contacto, no solo con el padre sino ahora con la madre, entonces la enfermedad autoinmune se dispara y empieza el lupus eritematoso sistémico. Apenas hoy la veo yo por primera vez en consulta, y obviamente identifico que es un autoataque que ella empezó en ese momento por el rencor, por el desespero, por la responsabilidad, por la rabia, por el acelere, por la tensión, por todas esas cosas, pero que nos están contando a las claras lo que siempre hemos dicho. Todo eso que en lo emocional nos está drenando de manera adecuada va a pasar su factura de cobro.
Pero también es cierto que si la conciencia o el subconsciente fue capaz de crear eso, entonces debería ser cierto que el movimiento contrario se dé y el spin del tiempo se invierta y por supuesto el spin de la conciencia se module también. Y eso es lo que nos pidió que le ayudáramos ahorita en la meditación, a la sanación, así que les voy a pedir que estemos atentos ya con esa historia que conocimos. Bien, bueno, vamos a hacer la meditación.